director maldito, extraño, singular, icono de culto, Ed Wood se ha convertido en un estandarte de la serie B, del cine divergente, del cine raro, de la segunda categoría, del cine de monstruos y ciencia ficción del más bajo nivel. Calificado como el peor director de todos los tiempos, su fama tuvo un crecimiento después de su muerte, cuando el público tuvo acceso a sus alocadas películas, experiencias totalmente alejadas de algún otro modelo común cinematográfico. Pero no vengo a hablar de sus películas, vengo a hablarles de la inexplicable vida del cineasta, basándome solo en el testimonio secreto de las miserables almas que sobrevivieron a esta horrible historia, los incidentes, los lugares, no podemos mantenerlos en secreto por más tiempo. ¿Están interesados en lo desconocido, en lo insólito? ¿Podrán sus corazones resistir los impactantes hechos de la verdadera historia de este artista? Pues vengan conmigo, a ver el extraño iceberg de Edward Wood Jr. La trilogía clásica. Este punto se refiere a las tres películas más populares del cineasta, Glen o Glenda, La novia del monstruo, y Plan 9 del espacio exterior. Su realización fue dramatizada en la película de Tim Burton, aunque claro, con muchas libertades creativas. De cualquier modo, si se habla de este director, son estas tres obras en las que uno piensa, dejando de lado el resto de su carrera. Amistad con Bela Lugosi. Edward tuvo una duradera amistad con Bela Lugosi, llegando a ser muy amigo del viejito vampiresco, algo que fue representado en la película sobre su vida. De hecho, algunas de las inspiraciones más grandes para Edward fueron algunas de las películas más clásicas de Lugosi, como Zombie Blanco, y por supuesto, Drácula. No obstante, tal vez no eran tan unidos como uno podría pensar. A pesar de gozar de buena amistad, el hijo de Bela Lugosi argumenta que Edward solo lo utilizaba. Travestismo. Otro punto popular, el director no fue tímido sobre su fetiche travestista, aprovechando cada oportunidad para vestirse de mujer, un tema explorado en su primera película Glen o Glenda, llegando a vestirse como mujer frente a sus familiares, amigos, e incluso delante de la gente con la que trabajaba, pero no se sabe si dirigía travestido. Hay testimonios contradictorios. Edward cuenta que este es un hábito impuesto por su madre, quien lo castigaba vistiéndolo como niña en su infancia. Biopic de Tim Burton. Creo que ya todos conocen esta película, es la que ha popularizado las entradas de las que ya hablamos anteriormente. Es un filme biográfico de 1994, dirigido por Tim Burton, y escrito por los fanáticos del cine de culto, Larry Karaszewski y Scott Alexander. Basándose en algunas historias contadas en el libro, Pesadilla en éxtasis, los escritores reacomodaron eventos, los deformaron y los filtraron por su propia interpretación del cineasta, cambiando su personalidad e inventándose eventos que beneficiaban a la narrativa, aumentando la ridiculez, y engrandeciendo la leyenda del artista. Posiblemente lo menos verídico sea el acercamiento que tiene a la psicología y personalidad del protagonista, retratándolo como un ingenuo apasionado, un estudiante de arte de colegio genérico, en vez de la impresión de un excéntrico sórdido que te dan sus películas y escritos reales. Es como si Tim Burton se pusiera a sí mismo en su protagonista, en vez del sadeano cinefílico ultravulgar que parece ser el Edward real. De igual modo, es la obra más conocida relacionada con el cineasta, a pesar de no ser muy fiel a su espíritu. Tal vez hable de eso a fondo en otro vídeo, aunque por sí sola, es de las mejores logradas de Burton. El quiropráctico de la novia de reemplazó a Bela Lugosi en Plan 9. Este se explica por sí solo. Edward contrató al quiropráctico de su novia para reemplazar a Bela Lugosi. Esto ocurrió durante el rodaje de Plan 9 del espacio exterior, en donde introdujo metraje de otra película que iba a rodar con Lugosi, La tumba del vampiro, pero que fue cancelada. Todos mencionan que la diferencia entre los dos actores es bastante notoria, por lo que tuvo que cubrirse el rostro con su capa por toda la película. El pulpo de la novia del monstruo no fue robado.
Una de las leyendas que se crearon acerca de este cineasta, es que se robó el pulpo de Republic Studios, usado originalmente en la película, El despertar de la bruja roja, de 1948, para ser reutilizado en La novia del monstruo, pero la verdad es que nunca se ha confirmado que el pulpo haya sido robado, solo se sabe que no había motor, lo más probable es que haya sido rentado o que haya venido con el estudio que rentaron. Aparte de eso, no es Bela Lugosi quien es atacado por el animal, es Eddie Parker, el doble de Lugosi en la película. De hecho, Parker tuvo una carrera muy exitosa como doble. Fetiche con el Angora. Edward es conocido por poner suéteres de Angora en muchos de sus trabajos, algo que se extiende incluso a los libros e historias que escribió, no solo a sus películas, usualmente describiendo eróticamente la sensación del material textil. Los platillos voladores de Plan 9 no son platos pintados. Otro que se explica solo. Muchos piensan que los platillos de Plan 9 son solo platos pintados, juntados con engrudo o que son de papel maché, y algo parecido se muestra en la película, pero en realidad no son nada de eso, son modelos de platillos voladores comprados de una tienda cercana. Criswell. Jerron Criswell King, también conocido como el asombroso Criswell, fue un fraudulento psíquico, una celebridad de los tabloides y medios amarillistas, conocido por sus infomerciales, apariciones en la radio, y su propio programa de televisión Criswell Predice, muchos episodios siendo dirigidos por Edward, aunque el programa ahora es material perdido. Apareció en 3 películas de Edward, Plan 9 del espacio exterior, La noche de los espectros, y finalmente en La orgía de los muertos en 1965. Entre sus predicciones encontramos que supuestamente un rayo del espacio golpearía al metal de Denver, Colorado, convirtiéndolo en caucho, que habría canibalismo en masa, que el final de la Tierra sería el 18 de agosto de 1999, y que algo le pasaría al presidente John F. Kennedy en 1963, curiosamente el mismo año de su asesinato. Premios Golden Turkey. Los premios Golden Turkeys, escrito por los hermanos Medved, fue un libro de premios lanzado en 1980, que hablaba de las supuestas peores películas de todos los tiempos, y fue el libro donde Edward fue votado como el peor director de todos los tiempos, y donde Plan 9 fue coronada como la peor película. Aquí se crearon muchos mitos del cine odiado en general, pero fue donde Edward se catapultó a su estado de culto, el cual solo fue creciendo con los años. Cabe mencionar que esto ocurrió solo 2 años después de haber fallecido. Universidad de inicios. No se tiene mucha información sobre la educación de Edward, algunas fuentes dicen que estudió arte dramático en Washington, otros que estudió en Chicago, se dice que estudió letras. Bien pudo haber hecho todo eso, ciertamente tenía ciertos estudios que le sirvieron para sus tiempos como novelista y diferentes puestos en el teatro. También se menciona que llegó a ser coordinador de producción en Universal Studios, incluso llegando al departamento de historia, pero abandonó ese trabajo porque no le gustaban las grandes compañías, buscando una carrera independiente. Decadencia al porno. Después de los años 60, Edward tuvo que escribir artículos e historias para revistas porno, y no solo eso, sino que tuvo que ir al mundo de la pornografía clandestina, y ocasionalmente dirigir o escribir filmes pornográficos. Contrario a lo que muchos pueden pensar, a Edward le encantaba el mundo erótico, no solo se refleja en los momentos más sórdidos de sus trabajos clásicos, sino que se deleitaba escribiendo, dirigiendo, y actuando en este tipo de producciones. La urgencia siniestra. Es una película de terror con erotismo ligeramente violento, estrenada en 1960, trata sobre un demente asesino que mata a las chicas de una red de pornografía clandestina, la cual es operada por unos mafiosos. Fue olvidada por mucho tiempo, algunos la consideran como su última película verdadera o notable, hasta Rob Zombie le puso su nombre a uno de sus álbumes. Pilotos fallidos. Pocos conocen esto, pero Edward rodó 2 pilotos fallidos. El primero era El Vengador de la Encrucijada, de 1953, un filme del oeste normalito sobre un investigador de seguros enfrentando criminales. El segundo fue La Cortina Final, de 1957, un cortometraje de terror, sobre un actor deambulando por un teatro oscuro, que oculta apariciones de ultratumba. Iba a ser parte de una antología titulada Retratos de Terror, pero no fue recogido. La noche de los espectros.
Fue el filme que seguía después de Plan 9, un filme de terror sobre un espiritista falso que busca embaucar a unos clientes, pero todo sale mal cuando los espectros resultan ser reales. Tiene mucho metraje reciclado de películas pasadas que no fueron distribuidas o terminadas, como Hellbourne, una cinta de delincuencia juvenil no terminada, e incluso escenas de la cortina final. También trae de vuelta al personaje de Lobo, visto en La novia del monstruo. Se dice que la película se quedó atascada en el laboratorio por muchos años, pues al parecer Edward no tenía el dinero para pagarla, así que no fue sino hasta 1984, cuando Wade Williams la sacó y le dio distribución. Trilogía Kelton. Kelton el policía, fue un personaje creado por Edward para La novia del monstruo, y fue interpretado por Paul Marco. El personaje apareció en 3 películas, La novia del monstruo, Plan 9 del espacio exterior, y La noche de los espectros, por eso a esas 3 películas se les conoce colectivamente como la trilogía del oficial Kelton. Posteriormente, el mismo personaje ganaría cierta fama, y aparecería en la parodia de monstruos cincuenteros, El monstruo desnudo, del 2005, el último papel de Paul Marco. Jailbait. Eclipsada por la trilogía clásica, Jailbait, de 1954, es una película de cine negro que toma elementos de los filmes monumentales del género, contando la historia de un joven metido en negocios criminales, que sufre un desafortunado destino cuando su compañero lo traiciona, y este obliga al padre del muchacho, un cirujano plástico, a cambiarle el rostro para que sea irreconocible. Se le conoce por usar música de El ataque de las mujeres araña, por la escena de Blackface, sacada de otra película, y por tener a un joven Steve Riggs, unos años antes de protagonizar Hércules. Películas canceladas. Como todos los directores conocidos, Edward tiene muchas películas que simplemente no se dieron, como El espectro va al oeste, La tumba del vampiro, Doctor Voodoo, entre otras más. Ya veremos algunas más adelante, pero lo cierto es que tiene más películas pensadas que realizadas, algo que en realidad es muy normal. La tumba del vampiro. El fantasma va al oeste. Doctor Ácula. La draga asesina y muerte de un travesti. Estas son 2 novelas que Edward escribió en 1965 y 1967 respectivamente. Son pseudo secuelas de Glenn o Glenda, y continúan con la historia de Glenn, un travesti que busca cambiarse de sexo, y para eso tiene a un ricachón de sugar daddy, pero este es asesinado por otro de los muchachos con los que se relacionaba. Glenn se ve inculpado a pesar de ser inocente, y se da a la fuga, teniendo diversas desventuras en estos 2 libros. Parcialmente inspirados en eventos reales, se dice que estas 2 locuras literarias se comparan con sus películas en demencialidad. Se pueden conseguir en español por si te lo preguntas. Stephen C. Apostolov. Estamos ante uno de los colaboradores más recurrentes de Edward, y fue el director de muchos de sus guiones, comenzando con La orgía de los muertos en 1965, y concluyendo con su último proyecto juntos en 1978. Apostolov, un búlgaro-americano, tuvo una extensa carrera en el porno, e incluso se hizo un documental sobre su vida. El santo patrón de la pornografía en la iglesia de Edward. 1 Million AC/DC. Sexy parodia de hace 1 millón de años, realizada por Eddie Priest. No es un seudónimo de Edward, es otra persona diferente. Muestra a cavernícolas sobreviviendo a los ataques de dinosaurios, y a peleas prehistóricas entre ellos, con todo y dinosaurios de juguete, los mismos que se usaron en el Gran Gorga. De hecho, ambas películas comparten al director de fotografía, Gary Graver, el cinefotógrafo de Orson Welles en algunos de sus proyectos. De hecho, Edward trabajó con un par de técnicos de Welles en su carrera, aumentando las conexiones entre ambos. Historias falsas de la guerra. Tal vez recuerdes la anécdota en la que se dice que Edward usaba ropa de mujer debajo de su uniforme, en medio del combate en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esto no parece ser del todo cierto, al menos no según ciertos investigadores y expertos en el tema. También existe una historia en la que se dice que Edward fue golpeado por un japonés, y que debido a esto perdió parte de su dentadura, pero esto puede ser debatido, pues no hay pruebas de que sea verdad. Mucho de esto es desmentido o corroborado en un libro entero dedicado a encontrar la verdad sobre el servicio militar del director. Novelas pulp.
Este es un punto muy general, debido a que Edward escribió una gran cantidad de novelas sórdidas, la mayoría tocando temas sexuales, también firmó libros de investigación sobre la sexualidad que eran falsos, o incluso novelas de crimen de bajo nivel, siendo mucho más prolífico en su carrera como escritor que como cineasta. George Weiss. George Weiss fue un productor de cine de explotación, y fue quien produjo Glen o Glenda, incluso fue representado en la película de Burton, como un malhumorado jefe cínico, siendo el primero en decirle a Edward que hizo una de las peores películas. Pero en la vida real nada de esto era verdad, Edward estaría en buenos tratos con él, incluso apoyó a Uruz para su proyecto cancelado, Hellbourne, y tuvo elogios para el director en entrevistas. Historias cortas en revistas XXX. Al mismo tiempo que sacaba novelas y libros completos, Edward trabajó para muchas editoriales de pacotilla en los 60 y 70, sacando una nueva historia corta o artículo cada semana, la mayoría de contenido extraño o desagradable, historias de terror con sexo, historias eróticas de contenido alarmante o tabú, y simplemente obscenidades inauditas con sentido del humor muy crudo. La novia y la bestia. Es un filme de 1957, trata sobre una mujer que es hipnotizada para revelar su pasado antiguo, solo para enterarse de que alguna vez tuvo un amorío con un gorila, la mascota de su nuevo esposo. Esta cinta solo fue escrita por Edward, pero resulta casi igual de fascinante que sus otras películas. Películas perdidas. Este tema lo voy a tocar en un vídeo por sí solo, pero existen unas cuantas películas de Edward que están perdidas, o que en algún momento lo estuvieron, solo para ser encontradas en años recientes, algunas tienen indicios creíbles, de otras solo se sabe el título, sin rastros reales. Comerciales genéricos. Antes de hacer su primer largometraje, uno de los proyectos de Eddie fue hacer comerciales sin marcas, hechos de manera casi casera y rápidamente. Como dije, los comerciales no tenían marcas, pero estas se omitían para mostrarles a las compañías de los productos cómo se vería el comercial, ninguna terminó comprándolos, aunque no se sabe si fueron presentados a marcas para empezar. El ataque del salami gigante. Una película cancelada, otra de las chuscas comedias de terror del cineasta, inspirada por la interpretación de Boris Karloff en Comedia de los Horrores, pero nunca pudo realizarse, probablemente hubiese sido una de las primeras parodias al cine de la era atómica y de monstruos gigantes, el predecesor oculto de Tomates Asesinos. Venus atrapamoscas. En 1970, Edward escribió un guión para una película de monstruos que iba a distribuir una compañía japonesa, llamada Películas Toei, un filme que solo se vería de manera limitada por las tropas militares de Estados Unidos en Japón. Trata sobre un doctor que experimenta con una Venus carnívora, solo para que ésta crezca y se desarrolle hasta tamaños peligrosos. Necromanía, una historia de amor extraño. Una de sus infames películas porno, en donde Edward mezcla el sexo con la muerte, mostrando a una pareja que busca resolver sus problemas sexuales yendo con una nigromante. Se le consideró perdida por algunos años, pero fue redescubierta a finales de los 80. Crossroads of Laredo. Es la primera película rodada por Edward, es un filme silente de vaqueros que no fue completado apropiadamente, pues Edward se fue cuando terminó de rodarse. Vampira odiaba a Ed. Se dice que Maila Nurmi, quien es reconocida por su personaje de vampira, anfitriona del cine de terror transmitido por televisión, odiaba a nuestro director excéntrico, constantemente hablando mal del hombre en muchas entrevistas. Cierta parte de este desprecio se puede palpar en la película de Burton, pero en menor medida. Vampira solo apareció en una película de Edward, supuestamente sin decir diálogos porque no le gustaban, pero esto no fue corroborado y es poco probable que este fuese el caso, ya que los muertos vivientes de Plan 9 no tienen diálogos, y el personaje muere antes de empezar con la historia. Igualmente, solo estuvo 2 días trabajando con el cineasta, pero eso bastó para que se le considerara como parte importante de la mitología edwardiana. Espaldas mojadas. Este es un filme de crimen que Edward escribió en los 50, bajo el seudónimo de Peter LaRoche. Cuenta la historia de un contrabandista americano, que se ve envuelto en un plan para traer inmigrantes ilegales a Estados Unidos por medio de su bote.
Ed trabajó en La extraña monstruo radiactiva. He hablado de este filme en el canal, pero lo que no se sabía era que Ed pudo haber trabajado en el proyecto. Muchos piensan que Edward escribió la película, pero esto no ha sido confirmado. Sin embargo, se sabe que por ser amigo del director, Ronnie Ashcroft, este buscó a Edward para que le ayudara con una escena, en la cual la mujer espacial ataca a un oso. Fuera de eso, no se sabe qué tan involucrado estuvo. Take It Out in Train. Es un filme erótico sobre una pareja que contrata a un detective sórdido para buscar a su hija. Este la encuentra en un prostíbulo, conociendo a diferentes personajes extravagantes en su camino. Otra sexy comedia perdida que fue encontrada. Primero se tenían las tomas rechazadas, pero eventualmente se lanzó la cinta completa. Sería bueno abordarla en un video, pues estamos ante una pieza clave de su filmografía. Los años violentos. Entre el mar de películas de adolescentes alocados de los 50, una de las más transgresoras fue Los años violentos, de 1957, que mostraba los crímenes de una banda de chicas rebeldes que robaban, abusaban, y desmadraban todo a su paso, una temática similar a algunas historias del autor, aunque este filme no fue dirigido por Edward, solo firmó el libreto. Anatomía de un psicópata. Una extraña mezcla de Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, y Psicosis, de Hitchcock, pero que en realidad, tiene poco que ver con esos filmes, al menos más allá de lo superficial. En ella, el hermano de un condenado a muerte busca venganza contra quienes ejecutaron a su hermano, hundiéndose cada vez más en su locura. De nuevo, contó solamente con un guión de Edward. Los deberes de dirección quedaron a cargo de Boris Petrov. Forrest J. Ackerman odiaba a Ed. Forrest Ackerman es conocido por ser el padre de la cultura friki, formando parte de la fundación de revistas, convenciones, y hasta cosplays dedicados al mundo del terror, ciencia ficción y fantasía. Fue el agente literario de Edward por un tiempo, pero Forrest nunca le consiguió trabajo, incluso dejó de responderle a sus cartas eventualmente. Se dice que Forrest lo odiaba o que le caía mal, pero no se sabe. Parece ser mayormente indiferente al director de culto. Mujeres fugitivas. Mujeres fugitivas, de 1974, fue una película de acción y crimen muy parecida a cintas de mujeres en prisión de su tiempo, mostrando a un grupo de mujeres exconvictas escapando de las autoridades, y aterrorizando a los locales. Fue dirigida por Stephen Apostolov, y tuvo un guión de nuestro director loquillo, pero no solo eso, sino que Edward interpreta 3 papeles, el de un testigo, el sheriff, y un loco llamado Pop, y también narró el avance de la película. Midcliver Massacre. Existe una enigmática peliculita de 1977, Midcliver Massacre, con Christopher Lee, que contaba la historia de un hombre vengando a su familia por medios sobrenaturales. Según el director de fotografía, Edward dirigió partes de la película, aunque no se sabe exactamente hasta qué punto. De hecho, hasta hace poco, la mano de Edward en la cinta estuvo puesta en duda varias veces, solo mencionada por el editor de la película, pero ahora, con 2 fuentes mencionándolo, se cree que sí estuvo involucrado, pero es posible que se quiera llamar la atención con su nombre y los fuertes rumores que rodeaban a la cinta. Lo más posible es que solo hubiese filmado un par de escenas. También cabe mencionar que se especulaba que un extra era el mismo Edward. La venganza de las vírgenes. En esta extraña película de desnudos, unas chicas nativoamericanas defienden su tierra de unos vaqueros. Catalogada como una de las primeras cintas de desnudos nudies, se piensa que Edward escribió el guión de la obra. El día que las momias bailaron. Se trata de un guión no producido de Edward, el cual sería su regreso al cine de terror en 1976, una comedia con las momias de Guanajuato, protagonizada por su amigo John Eigar. Desafortunadamente, no se pudo realizar. Renee Bonn. Renee Bonn fue una actriz pornográfica de los años 70, y una de las que participó en las cintas eróticas que Edward escribió para Apostolov. Reconocida por su carácter inocente y adorable, fue una figura notable en el mundo de la sexoexplotación, pero lo más raro es que es una de las intérpretes que más ha trabajado con Edward, hasta el punto de tener más papeles en sus películas que muchos colaboradores conocidos por estar relacionados con el cineasta, pero por alguna razón casi nadie la menciona. John Landis conoció a Ed.
John Landis, cineasta conocido por Desmadre a la Americana, Un hombre lobo americano en Londres, y otros filmes populares, ha contado una historia en donde conoce a Edward, pues supuestamente Forrest Ackerman lo llevó al estreno de El monstruo de las bananas. Landis reconoció al director, quien se quedó estupefacto al ver que alguien sabía de su carrera, aunque este encuentro no ha sido confirmado. And he brought with him, as his guest, Ed Wood, who was amazed that I knew who he was. Dumbfounded. He was this old drunk, and he was dumbfounded that I knew who he was. Ed Wood, you made Plan 9 from Outer Space. Dolores Fuller y Sarah Jessica Parker. Es conocido que Sarah Jessica Parker tuvo un comportamiento muy despectivo en contra de Dolores Fuller, la novia de Edward, a quien interpretó en la película de Burton. Ocasionalmente se refería a Dolores como la peor actriz de la historia, y fue la única que no pasó tiempo con la persona real a la que interpretaba, algo que sus compañeros sí hicieron. Siempre que podía tenía algo malo que decir sobre Dolores, algo que no le gustó para nada a Fuller. Añadiendo a eso, la película exageraba el antagonismo del personaje, volviendo a Dolores una mujer mucho más agresiva, y menos tolerante de lo que en realidad era, creando una imagen poco favorable para los espectadores. Hot Eyes. Una película de ladrones y crimen de 1977, dirigida por Stephen Apostoloff. La cinta no tiene mucho que ver con Edward, más allá de que supuestamente fue un asistente de director, pero Apostoloff dice que solo le dio ese crédito como un favor. Este fue su último crédito en el cine hasta su fallecimiento. También marcó el final de la carrera de Apostoloff, quien se retiró de la industria después del fracaso de la cinta. Love Fist. De entre todas sus películas porno, Festín de Amor destaca por su uso extensivo de Edward como actor, interpretando a un fotógrafo erótico que satisface sus fantasías y fetiches con modelos. Obviamente fue escrita por Edward, pero no se sentó en la silla del director. Para algunos una rareza risible, para otros, una miserable pieza sórdida. Edward se peleó con Samuel Arkoff. Ya mencioné a este pleito en mi vídeo de cómo hacer un monstruo, pero ahí les va de nuevo. Edward tenía la idea de hacer una película con Bela Lugosi, en la que interpretaría a un actor que se venga del estudio que lo despidió, una trama similar a la de cómo hacer un monstruo. Edward confrontó al productor de American International Pictures, Samuel Arkoff, y terminó distanciándose de él, una pelea que seguiría incluso después de muerto, ya que Arkoff se dedicó a hablar muy mal de Edward en entrevistas. Los jóvenes casados. Antes de que supiéramos de Midcliver Massacre, se tenía confirmado que la última película que Edward dirigió fue Los jóvenes casados, en 1972, una película porno sin mucho interés. Tommy Young. Tommy Young fue un artista, diseñador gráfico, e ilustrador responsable de algunos de los pósters más populares del cine, siendo el artista del icónico afiche de Plan 9 del espacio exterior. Posteriormente realizaría el arte para varias películas de todo tipo, desde cine europeo prestigioso, hasta blockbusters de género. Trabajó en una buena cantidad de proyectos, que lo han consagrado como uno de los grandes. Cabe mencionar, que tanto el afiche de la Guerra de las Galaxias, como el de Plan 9, tienen varias similitudes curiosas. Si hablamos de las personas que tuvieron una conexión con Edward, Tommy Young es probablemente la persona más exitosa, y cuyo trabajo ha sido más influyente y conocido, incluso si pocos saben su nombre para empezar. Bleach Blanket Bloodbath. Durante su etapa de principiante, el cineasta Fred Olen Rey, legendario en su propia manera, entrevistó a Edward, y lo contrató para que le escribiera un guión, pero el proyecto se canceló debido a la muerte de Edward. Años después, cuando rodaba Star Slammer, Fred decidió desempolvar el proyecto, y aprovechar algunos sets en los que andaba rodando, filmando una secuencia pequeña de la película cancelada, mostrando a una chica playera siendo amenazada por su hermana, una científica loca que le quiere hacer una lobotomía, solo para ser rescatada por un surfista y una chica pandillera. La cinta nunca se completó, pero Fred utilizó algunos elementos del concepto para escribir su primera novela, Rojo Profundo, lanzada en el año 2023. Me desperté temprano el día que morí. Esta curiosidad total tenía una distinción muy insólita. Edward la escribió como una película muda, una que carece de diálogos casi en su totalidad, narrando visualmente la historia de un maniático que de alguna manera consigue escapar de un sanatorio mental, va en busca de las personas que piensa que le han robado dinero. Inició en 1961 bajo el título de Noche Silenciosa, y posteriormente se reescribió en 1974 con el título que se le conoce ahora.
Extrañamente, la película sí se pudo realizar en 1997, con actores de la talla de Billy Zane, Ron Perlman, Tippi Hedren, Karen Black, y Christina Ricci y, con cameos de Vampira y Conrad Brooks incluso. La cinta fue olvidada a poco tiempo, pero tiene un diminuto seguimiento de culto. Películas póstumas. Ciertos fanáticos han realizado películas basadas en trabajos de Edward en años posteriores a su muerte, mayormente después de la popularización de su nombre en los 90, algunos tomando como base guiones de proyectos cancelados, siendo un ejemplo de esto La entrada pasada, pero hubo otro director que hizo 2 películas basándose en historias de Edward. André Perkowski rodó en 1999 de Bill Hurls, Las Diablesas, basada en la novela de Edward, y en el año 2000 se grabó La tumba del vampiro, hecha en base a un guión sin producir. Doblajes latinos. Hablé de este tema en otro vídeo, así que pueden verlo para informarse más, solo diré que no existe una prueba contundente de que alguna película del director haya tenido doblaje, ni siquiera al castellano, al menos hasta donde sé. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que existan, pues algunos testimonios aseguran que el doblaje de Plan 9 existió en algún momento, solo queda esperar a que se encuentre. Shogun Wedding. Otra película dirigida por Boris Petrov, escrita por nuestro travesti favorito. Es un rutinario drama romántico de amor imposible entre familias rivales, ambientado en un ambiente de palurdos americanos, pero es algo controversial por su publicidad, la cual acentuaba la edad de la chica de la cinta, una menor de edad, incluso la película misma explotaba este aspecto, por lo que fue una cinta incómoda para muchos espectadores. Ed se peleó con Phil Tucker. Phil Tucker fue el director de la cinta de culto Robot Monster, estrenada en 1953, y fue una de las muchas conexiones de Edward en California, ambos trabajando para George Weiss. No obstante, Edward siendo Edward, tuvo una enemistad con Tucker. En su libro, Carrera de ratas de Hollywood, Edward se burla de Robot Monster, aludiendo a una película de ciencia ficción en tercera dimensión que es malísima, y también se mofa del intento de suicidio de Tucker. Se dice que la película de Tucker, Jungla de Broadway, de 1955, que trataba de un cineasta empobrecido buscando trabajo con mafiosos, era una burla a Edward, conocido por su excentricidad, falta de presupuesto, y reputación como fraudulento. Alcoholismo y peleas. Al principio este punto era de peleas domésticas, pero va más allá. Edward era un borracho sin control, siempre desperdiciando todo lo que ganaba en la bebida, hasta el punto de ocasionar peleas entre él y su esposa. Los enfrentamientos eran violentos y llenos de ira, muchas veces no solo verbales sino físicos. De hecho, los amigos de Edward y de su esposa, Kathy, siempre decían que uno de ellos iba a matar al otro, solo era cuestión de ver quién lo hacía primero. No solo eso, sino que Edward incluso atacó a su amigo, Paul Marco, en una discusión, y lo arrojó por las escaleras, un hecho que pocos mencionan, y que se pasa por alto todo el tiempo. Ciertamente estos últimos años no eran algo bonito, y todas las tragedias o fracasos se fueron acumulando hasta explotar. ¿Acaso están locos? ¡Yo soy el director! ¡Yo soy quien toma las decisiones aquí! Racismo. Esto no es algo muy grande, pero sí es un factor que se toca de vez en cuando. Muchos acusaban a Edward por poner cosas racistas en sus películas, pero cualquier sentimiento racista se aumentó en sus últimos años, cuando sumido en la pobreza, fue víctima de asaltos por unos negros locales. Estos le robaban su sueldo recién recogido, amenazando con golpearlo. Por eso, la pareja de Edward y Kathy desarrollaron un fuerte racismo, siempre maldiciendo a los negros cuando se escuchaban balazos o cuando algunos se veían sospechosos. Thor Johnson. Thor Johnson fue un luchador y actor de segunda categoría, ganándose mucha fama como ícono del terror gringo, como Máscara de Noche de Brujas, y mayormente por sus diferentes papeles en películas de serie B, como las de Edward, pero también en cosas como La Bestia de Yucca Flats, El Sueño Negro, y Nido de Monstruos. En la película de Burton, así como en muchas representaciones,
autor es retratado como un bruto inocente y encantador por su torpeza sin malicia, un gigante gentil. Sin embargo, como muchos otros aspectos legendarios de la leyenda de Edward, la verdad fue muy diferente. En el libro, Pesadilla de Éxtasis, el productor de cine, Tony Cardoza, compartió historias de Thor, como cuando hizo comentarios sexuales hacia una mesera, ocasionando que lo sacaran del lugar, o como cuando quería golpear a un promotor de lucha porque no recibió el pago apropiado. La más fuerte fue cuando en la India, le enviaron una prostituta de 13 años a su cuarto. Cuando el luchador chupó sus senos, se dio cuenta de que no era morena, solo estaba sucia. No se sabe si son historias verídicas, pero la leyenda se queda. Bunny Breckinridge. Otro tema controversial, Bunny Breckinridge, fue un muchacho ricachón que vino de familia adinerada, y que casualmente terminó como un actor memorable, por su papel del jefe extraterrestre en Plan 9 del espacio exterior, su único crédito en el cine. A pesar de que muchos notaban su homosexualidad e intenciones de cambiarse de sexo, en realidad el tipo estuvo casado por 3 años, e incluso tuvo una hija. Lo que lo pone en este puesto es un caso de abuso sexual infantil, ya que en 1958, se descubrió que junto a otros 2 hombres, Bunny estuvo manteniendo relaciones con 2 niños en un motel. Los niños de 11 y 13 años, eran hijos de una vecina que los dejaba a cargo de Bunny ocasionalmente. El caso fue descubierto cuando el padre de los niños se dio cuenta de lo que permitía su esposa, y Bunny fue juzgado y encontrado culpable, condenado a pasar 1 año en un hospital psiquiátrico, así que realmente no fue a prisión, pero esto puede deberse a que su abogado, Jerry Giesler, fue un grande en el mundo del espectáculo, representando a gente como Charles Chaplin y Marilyn Monroe. Eventualmente cumplió su condena, y tuvo una vida plena, apareciendo en diversas obras de teatro y continuando con su vida. Incluso se sorprendió cuando se estrenó la película biográfica de Edward, en donde era interpretado por Bill Murray. Debido a su salud decadente, falleció en 1996. La calle Yucca fue una locación en Los Ángeles, en donde se encontraba un complejo departamental. Ahí vivía el cineasta junto a su esposa. Inicialmente era relativamente seguro, pero con el tiempo se convirtió en un nido de criminales, un barrio bajo en donde a diario se veían asesinatos, balaceras, robos, asaltos, y gran cantidad de actividad ilegal de todo tipo. Se le describía como un lugar sucio, en ruinas, mugroso y mezquino. Ciertos testigos comentaban que aparte de transmitir un aura deprimente, uno pensaba que no saldría vivo del lugar cuando lo visitaba. Debido a lo peligroso del área, se le conocía como Yucca Flats, haciendo referencia a la llanura de Yucca, ubicada en el desierto de Nevada, donde se realizaban pruebas nucleares en la era atómica. Ocasionalmente se escuchaban gritos de personas siendo atacadas o violentadas. Otro testigo nos dice que un día un travesti fue golpeado hasta morir en un pasillo. También alguien quiso meterse al departamento de Edward, quien tuvo que llamar a sus amigos por ayuda y eventualmente a la policía. Como dije, las detonaciones de armas de fuego eran comunes, pero también era común que un ladrón rompiera las puertas y robara o matara a los habitantes, algo que tenía a la pareja de Edward y Katy totalmente aterrados, haciendo que estuviesen alerta ante cada sonido, siempre gritando que los dejaran en paz, porque no tenían nada de valor. Ciertos pisos se habían convertido en puntos de reunión para drogadictos y vendedores de droga. Las disputas por rentas y desacuerdos usualmente terminaban en asesinato, y los alaridos de víctimas en cuartos o pasillos cercanos eran tan comunes, que Edward y Katy no tenían mucha reacción después de tantos años de vivir en el edificio. En una ocasión, una mujer rentó a su hija de necesidades especiales, de 4 o 5 años, para que filmara una película de pornografía infantil en un cuarto del complejo. Edward, furioso, reportó esto a las autoridades. Muerte. Edward fue desalojado de su apartamento en diciembre de 1978, hundido en la pobreza total, y con pocas pertenencias, debido a que lo que no se habían robado, él lo había vendido para comprar más alcohol, o simplemente se había perdido en uno de sus numerosos cambios de residencia. Peter Coe, un actor y amigo de la pareja, los recibió en su hogar. Edward intentó conseguir dinero llamando a sus amigos, pero nada funcionó, y terminó ahogándose en vodka.
3 días después, la salud de Edward se desplomó, y debido a su malestar decidió recostarse en la recámara de su amigo, mientras los demás veían un partido de fútbol americano en la sala, deporte que él detestaba. Edward le pidió un trago a su esposa desde el cuarto, pero no hubo respuesta. Poco después Edward gritó una vez más, avisando que no podía respirar, pero de nuevo, no hubo respuesta. Katy estaba ya harta de las quejas y órdenes de su marido. Pasaron 20 minutos, y una amiga de Katy fue a revisar al hombre, solo para encontrarlo muerto. La razón, un ataque al corazón. Según Katy, sus ojos y su boca estaban abiertos, con su mano sosteniendo fuertemente las sábanas, como si hubiese visto el mismo infierno. Los médicos llegaron, y su cuerpo fue sacado del cuarto en una bolsa de basura. This week in Hollywood, the cast of Ed Wood paid tribute to Edward D. Wood Jr., the eclectic film director whose movies originally played at the historic Vista Theater. In the new movie from Touchstone Pictures, director Tim Burton comically chronicles the quirky auteur's life. Coming up on Monster Vision, jet pilots are snatched into oblivion when silver wings collide with the giant claw.